Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y los médicos advierten que no es momento de regresar a las aulas. Mientras los gobernantes hablan de volver a los colegios, los médicos señalan que aún no estamos listos para regresar. Las medidas tomadas por el gobierno son escasas. Las EPS no han hecho un buen papel y para el regreso a clase de los niños es fundamental que las EPS y las empresas encargadas del régimen especial que tienen los educadores y las educadoras se comprometan de manera segura en responder de manera adecuada, en realizar cercos epidemiológicos, en hacer un seguimiento epidemiológico efectivo, en realizar las pruebas de manera oportuna, de entregar los resultados de manera oportuna. Y si esto no es así, pues tampoco se le está brindando seguridad ni a las familias, ni a los niños, ni a todas las personas que están involucradas para el regreso a clase como todos queremos. Esto es básicamente lo que deberíamos tener en cuenta. Y para resumirlo, no es el momento epidemiológico, hay que tener en cuenta la respuesta del sistema de salud y no solamente depende de la Secretaría de Salud, sino que también depende de las EPS y hay que involucrarlas en esta situación. Y en tercer lugar, pues hay que hacerle un seguimiento estricto a el acondicionamiento físico de las instituciones. Y es que el gobierno nacional intenta contarle a los colombianos a través de los medios de comunicación que son los maestros, los que son los perezosos que no quieren volver a clases, cuando no están preparadas las instituciones para el regreso de los estudiantes, cuando se trata de la vida de las familias colombianas, porque no solo si se infecta un niño es el maestro el que podría llegar a infectarse y sus compañeritos, sino también podrían ser sus familias, sus abuelitos y sus padres los que los esperan en casa. Por eso nosotros consultamos a epidemiólogos, virólogos y a los expertos, al médico Germán Bayona, quien es presidente del Colegio Médico de Bogotá, quien ha estado al frente de esta pandemia y quien con su conocimiento y con su experiencia nos cuenta además de esas medidas de bioseguridad que tanto menciona el gobierno ya están listas en los colegios, pues cuáles serían esas otras variantes que harían que la curva de contagios creciera de manera exponencial y que se pusiera en riesgo la vida de los niños y padres de familia, además de la vida de los educadores y por supuesto sus familias. Lo primero que hay que expresar es que todos estamos de acuerdo en que es fundamental que los niños regresen a clases, pero deben hacerlo de una manera absolutamente segura, pero no solamente segura para los niños y las niñas, sino también para las familias de los niños y las niñas, para los educadores, para las personas que están involucradas en el regreso a clases, que estamos hablando de la gente del transporte, de la gente de los alimentos, de las personas administrativas de los colegios. Es fundamental tener en cuenta el momento epidemiológico en el que nos encontramos y aunque estamos pasando el pico y estamos
en el descenso de la curva epidemiológica, lo ideal sería que estuviéramos mucho más cerca del valle. En este momento no hay control del contagio porque la positividad de las pruebas que se están realizando supera el 10%, estamos sobre el 17% y lo ideal es que esté incluso apenas en el 5%. Lo que está ocurriendo en este momento es que frente a la apertura, frente a la liberación de todas las medidas, digamos, restrictivas de la movilidad, en Bogotá fundamentalmente, es que vamos a tener nuevamente algo similar a lo que pasó en el pico pasado y vamos a entrar en una especie de meseta con un nivel de contagios moderado que soporta el sistema de salud, pero que no es ideal para el regreso a clase de los niños y las niñas. Otro elemento a tener en cuenta son las adecuaciones de los colegios y efectivamente se están centrando en cosas muy importantes y es fundamental el tema de la ventilación, del aforo y de las medidas de bioseguridad de los niños y las niñas, es decir, el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta la capacidad o la respuesta del sistema de salud, porque no debe ser solamente lo centrado a los niños y las niñas, sino que estamos hablando de cuál sería la respuesta para las familias, para los educadores, para la gente del transporte, para la gente de alimentos y para la gente de servicios generales y la parte administrativa. Las medidas paliativas no sirven, y lo han dicho los expertos, los epidemiólogos, los virólogos. De nada sirve mantener a los ciudadanos en casa si no se inicia con ese plan de vacunación. La petición para que ustedes estén atentos de nuestros Facebook Live, de todos los espacios que abrimos a través de nuestras redes sociales, para que escuchen y sean conocedores de la verdad de lo que está sucediendo con el sistema de salud, de los muertos que a diario siguen ocurriendo por COVID-19, y para que escuchen de primera mano, de la voz de estos expertos, epidemiólogos y virólogos, cuáles son esas recomendaciones y para que continuemos atentos, porque no vamos a permitir que se privilegie el negocio y el dinero por encima de la vida. Los estudiantes también consideran que nuestro país no está listo para iniciar las clases de manera presencial. Escuchemos a continuación el pronunciamiento de una representante estudiantil. Hola, soy María José Díaz, estudiante de la institución educativa Escuela Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de Zarzal. En este espacio quiero referirme y pronunciarme ante la propuesta del gobierno con el nuevo esquema de alternancia a clases, que consiste en la combinación de estrategias de trabajo educativo, articulando la educación virtual y presencial. Tiene el propósito de permitir a los estudiantes comparecer a los establecimientos educativos de manera gradual y paulatina, evitando las aglomeraciones y dándole ejecución a los protocolos de bioseguridad y reactivando una porción del sector educativo. Esto es una proposición inaudita e irresponsable. Tiene muchas implicaciones y posibilidades enormes de tener falencias. El gobierno propone alternancia porque no quiere asumir las responsabilidades pertinentes para la educación. Si regresamos al colegio, no nos garantizan los lugares de desinfección o condiciones de bioseguridad. Son medidas arbitrarias que rechazo totalmente. Los colombianos tenemos que pararnos firmes y negarnos a esta orden, luchar por nuestros derechos en seguridad sanitaria si es que el Estado insiste en esta medida. El Estado solo busca librarse. Están abandonando el sector de la educación con la excusa paupérrima de adaptar al sistema educativo durante la pandemia. La élite no paga impuestos, el pueblo sí. Nos usurpan los recursos, recortan los dineros destinados a la educación para invertirlos en guerra. Quieren volvernos un pueblo más sumergido en la ignorancia y miseria. Aquí gobiernan para los burgueses y solo hay interés en proteger el statu quo. ¿Quieren adaptar la educación a esta situación? Inviertan en dotación tecnológica, asuman los costos de conectividad para estudiantes de bajos recursos y zonas rurales. Es que no podemos permitir que se exponga al personal de la educación, ni siquiera deberían implementar esto en los municipios no COVID, sería un riesgo porque las instituciones educativas son un importante foco de propagación del virus. Esta decisión recae en los padres de familia, si deciden enviar o no sus hijos a las aulas.
teniendo en cuenta que liberan total responsabilidad en los representantes de los menores. Esto es como decirle a usted, padre de familia, mande a sus hijos a clase, pero si se contagian y mueren, usted es el único responsable y no puede ejercer una demanda sobre ninguna entidad. Necesitamos una educación de calidad, justa, en donde no tengamos que exponer nuestras vidas y la de las familias colombianas. Es obligación de ellos brindarnos las condiciones dignas e idóneas para seguir estudiando sin necesidad de salir de nuestras casas. Tenemos el derecho de ser educados con equidad, donde todos contemos con las herramientas para recibir esas clases virtuales. El colombiano aguanta muchas cosas, se deja dominar, nos violentan, nos asesinan si luchamos, nos callan, nos someten, nos vuelven más pobres, nos quieren borregos mansos que creen y hacen todo lo que se nos pide. Es momento de abrir los ojos, debemos y tenemos el derecho de luchar, y esta vez lo haremos implementando la desobediencia civil, y les invito a que todos le digamos un rotundo no a este modelo de alternancia. Y la Central Unitaria de Trabajadores CUT está con FECODE y también respalda al magisterio colombiano en la exigencia de que las instituciones educativas del país tengan toda la dotación de los elementos de bioseguridad, así lo asegura el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela. Escuchemos. Ni FECODE ni el magisterio colombiano se han opuesto a que haya clases presenciales en las instituciones educativas del país. Lo que ha venido exigiendo es que en el contexto de la crisis sanitaria, en el contexto de la gravedad de los contagios, el gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y de toda su infraestructura, deben garantizar que las instituciones educativas estén perfectamente dotadas de todos los elementos de bioseguridad que garanticen que los centros educativos no se conviertan en centros de contagio para los profesores, para los padres de familia, para la comunidad circundante, pero sobre todo también para que no termine afectando a los niñas y niñas del país. Por eso la COA ha venido respaldando, y lo sigue haciendo, la posición muy seria expresada por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Se pretende desde el gobierno, se pretende desde diferentes sectores expresar contra FECODE diferentes argumentos, partiendo de que para los niños es dañosa la virtualidad, pero la virtualidad no se impuso por capricho del magisterio colombiano, la virtualidad se impuso por unas necesidades y unas exigencias derivadas de la pandemia del COVID-19. No solo es difícil la virtualidad para los niños, es terriblemente difícil para los maestros, que han hecho acopio de todos los esfuerzos posibles, han hecho acopio de todas las dificultades para sortear todas las dificultades y garantizar que los niños colombianos hayan tenido educación en todo este periodo tan difícil. Haya habido actividad académica en todo este periodo tan difícil. Por eso es rechazable desde todo punto de vista quienes pretenden hacer una campaña contra FECODE sobre este debate. Quienes están haciendo ese debate, que nos muestren las instituciones educativas del Estado totalmente equipadas. Las mismas cifras que ellos han dado muestran que eso no se ha logrado, y eso no es negligencia, eso no es culpa de FECODE, no es culpa de los maestros, es culpa de la ineficacia y en general de todos los errores con que este gobierno ha manejado la pandemia. Los maestros están listos, los maestros deben ser vacunados prioritariamente, precisamente para generar también no solo la mayor tranquilidad de ellos, la mayor tranquilidad para la comunidad educativa y las mejores garantías para los niños. Equipar las instituciones, vacunar los maestros y desarrollar todo un proceso de bioseguridad en las instituciones educativas son criterios indispensables para que este proceso de presencialidad se pueda adelantar. Estamos con FECODE y respaldamos al magisterio colombiano desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Y el proceso de la vacunación contra el COVID-19 continúa siendo una incógnita y genera una incertidumbre en la población colombiana en general. Vamos a escuchar a continuación a Gabriel Cifuentes, quien es investigador y a su vez un representante de la sociedad civil, quien hace y plantea algunos cuestionamientos
con relación a este tema. Escuchemos. Hoy en día sabemos que el proceso ha sido absolutamente opaco. Ha sido opaco porque las farmacéuticas han exigido cláusulas de confidencialidad que parecen más bien cláusulas leoninas y cláusulas de adhesión. Cláusulas además que han estado cubiertas por la forma como está diseñado el fondo o el FOME, que es el fondo que ejecuta los recursos para la pandemia, en donde se ha optado por un mecanismo de derecho privado y donde además de eso el gobierno ha señalado que según la misma ley de transparencia, de acuerdo con las disposiciones allí establecidas, se tendría el derecho a mantener reserva de cierta información. Lo que omite el gobierno convenientemente es que no todo el contenido de esos contratos está cubierto por la reserva. Lo que omite convenientemente el gobierno es que de acuerdo con la misma ley de transparencia tienen que justificar debidamente dicha opacidad. Sabemos también que cada hora en Colombia mueren 14 colombianos, atención, 14 colombianos mueren cada hora. Y sabemos también que países como Australia, países de la Comunidad Europea, comenzaron y terminaron negociaciones mucho antes de lo que lo hizo Colombia. Sabemos también, honorable senador, que el gobierno tiene previsto 1.5 billones de pesos para la inversión de las vacunas. Y también sabemos que se pactó una cláusula para eximir de responsabilidad médica por cualquier daño adverso de las vacunas. Finalmente sabemos que hay países donde la transparencia ha primado y este también es un llamado no solo para el gobierno, sino también para el Congreso de la República, que si no fuera por este llamado amable y generoso que hacen ustedes el día de hoy, en lo que va corrido de la pandemia ha brillado por su ausencia. La actividad legislativa ha sido pobre, los ejercicios de control político no han estado presentes y eso es lo que clama la ciudadanía. Se les olvida también a los sectores del gobierno que todavía hay tiempo para volver ley de la República los decretos que en condiciones de emergencia fueron expedidos por el gobierno nacional, tales como los de los subsidios, el subsidio al Internet. Así que el llamado también es para que el legislativo asuma esas funciones tan necesarias. ¿Qué no sabemos en cambio? Yo creo que aquí es donde deberíamos nosotros comenzar a preocuparnos. A la fecha, no tenemos claridad sobre qué contratos se han firmado. Aquí han engatusado a la ciudadanía tratando de confundir acuerdo, negociación, contrato, pero por la información que tenemos hoy en día no sabemos si se han perfeccionado los contratos con Pfizer, por ejemplo, que sería la primera casa farmacéutica, según los anuncios del gobierno nacional, en entregar las primeras dosis de las vacunas. Tampoco sabemos, y eso es un dato preocupante que nos acaba de dar el director del INVIMA, si ya se aprobaron las licencias para que lleguen las vacunas de AstraZeneca que deberían cubrir 10 millones de colombianos dentro del Plan Nacional de Vacunación, que entre otras cosas desconocemos, más allá del decreto que fue propuesto por el gobierno y más allá de ese documento teórico, un verdadero plan operativo, logístico, con cronogramas, fechas de inicio claras. Ese no es un plan de vacunación, ese no es un plan con cronogramas operativo y logístico que resuelva las dudas que en buen momento han elevado los diferentes colegios médicos y asociaciones. Tampoco conocemos si va a haber procesos de interventoría, no conocemos ni siquiera a hoy la fecha de llegada de la primera vacuna. El 18 de diciembre nos dijeron que iban a ser en los días de diciembre, después los primeros días de enero, después los primeros días de febrero, y según la información de las mismas casas farmacéuticas y de la misma directora de la Organización Panamericana de la Salud, parecería que ni siquiera en febrero llegarían esas primeras vacunas. Tenemos también un abastecimiento suficiente para las dobles dosis, tenemos un abastecimiento suficiente de jeringas, insumos, médicos y capacidades, no en las grandes ciudades, sino en los territorios más apartados. Tampoco sabemos, honorable senador, cuánto se está pagando por cada vacuna ni cuánto más estamos pagando, y así no tenemos conocimiento tampoco de cuáles son las condiciones reales
que se les están imponiendo al gobierno colombiano. No sabemos si a través de estos contratos y de estas cláusulas de confidencialidad estén tratando también de empujar reformas normativas para generar condiciones satisfactorias y no solo para venderle vacunas al país, sino para poder ampliar toda la gama comercial de ciertas farmacéuticas. No sabemos si tenemos suficientes jeringas en el país. Quisiera señalar qué exigimos nosotros desde la ciudadanía. ¿Qué estamos exigiendo nosotros desde la ciudadanía? Primero, derrumbar ese falso dilema que han tratado de vender desde el gobierno entre la vida y la transparencia. Nos han buscado de tachar de mezquinos a los ciudadanos, a los políticos, a los comerciantes, a las personas que han exigido respuestas del gobierno nacional. Nos han hecho entender que el precio por la vida es la opacidad. Nos han hecho entender que tenemos que renunciar a nuestra soberanía, doblegar nuestra democracia y los derechos fundamentales para que lleguen las vacunas a este Estado colombiano. Nos han hecho entender que la transparencia finalmente es fungible, es accesoria, es negociable. Lo que omiten convenientemente los sectores del gobierno es que no solo ese dilema es falso, sino que ahí, en el abuso del poder, en el autoritarismo reside la muerte. El autoritarismo se alimenta de la opacidad. Omiten también que la ley y la Constitución los obliga a develar toda la información que exijan no solo los honorables senadores y representantes, sino también la ciudadanía cuando no esté cubierta por esas cláusulas de reserva. Omiten que los colombianos no tenemos que estar aplaudiendo al gobierno nacional ni que nos están haciendo un favor, porque es con nuestros impuestos, con nuestros votos, que les estamos dando un mandato para que cumplan su tarea. Pero quizás lo más grave aún, más grave incluso que la profunda incompetencia que ha demostrado el gobierno en este proceso, es la indolencia, es omitir el dolor y la desesperanza de miles de familias, porque omiten que es a través de la transparencia que podemos tener tranquilidad, podemos pensar cuándo se reactiva la economía, cómo manejar las expectativas y sobre todo de qué manera se está haciendo uso de los bienes públicos y privados. Omiten también señalar de manera expresa por qué razón el gobierno colombiano no ha iniciado ni siquiera las conversaciones con otros gobiernos para obtener información de casas farmacéuticas en China, en Rusia. ¿Por qué solo se ha negociado con 3 casas farmacéuticas? Cuando países como Argentina, cuando países como México, ante las abusivas condiciones de ciertas farmacéuticas, ya han comenzado a vacunar a su población y cuando se ha demostrado científicamente que esas vacunas son efectivas. Exigimos entonces dejar de satanizar a quienes reclamamos. Pareciera ahorita que el enemigo no es el virus, sino los que pedimos respuestas. Es mezquino pensar que los que elevamos una voz de protesta queremos que le vaya mal al gobierno. Todos tenemos familias. Todos tenemos papás, mamás, hijos, abuelos. A todos nos conviene que llegue la vacuna. Y también se pronunció con respecto al manejo de las contrataciones entre el gobierno nacional y las farmacéuticas que se encargarán de traer a Colombia las vacunas contra el COVID-19, el senador Juan Luis Córdoba. Escuchemos. El presidente Duque el 18 de diciembre anunció con bombos y platillos que la vacunación iniciaría las primeras semanas del 2021. Obviamente eso no ocurrió. Dijeron que la vacunación empezaba las primeras semanas del año, no empezó. Luego dijeron que en febrero iban a llegar las vacunas de COVAX. Ya sabemos porque la directora de la OPS dijo que no, que llegaban en marzo. Y la incertidumbre es lo que tienen muchísimos colombianos que se están viendo expuestos a perder familiares y que de alguna manera no se le ve solución a lo que está ocurriendo. Estas son mis principales observaciones. Pero primero es la ausencia de transparencia. Este mismo gobierno durante 4 meses anunciaron negociaciones confidenciales, pero no sabemos nada. Yo quisiera preguntarle al ministro cuando se digne y al presidente qué aspectos de la negociación podemos conocer los colombianos, qué podemos saber, si nos pueden decir si hay diálogos con otras farmacéuticas, por ejemplo, con las que están produciendo vacunas en China o en Rusia. Si no, ¿por qué no lo han hecho? O sea, ¿cuál es la razón real de no tratar de adquirir otras vacunas? La otra observación que tenía es la siguiente y es el desconocimiento total de los costos del plan de vacunación. Es preciso recordar que los recursos de la salud son públicos y todas las personas tienen derecho a saber
cómo se está manejando este dinero. Ministro, respecto a los precios de las vacunas, ojalá que me esté escuchando y teniendo en cuenta investigaciones periodísticas, ¿por qué Colombia estaría pagando un precio superior por la vacuna respecto a otros países? ¿Por qué se negoció mal si eso es lo que está ocurriendo? Tercero, hay falta de claridad en las fechas. El plan de vacunación presentado por el gobierno Duque no tiene un calendario con fechas claras y no especifica cuándo será el inicio de la vacunación. No es posible que en varios países de la región como Argentina, México, Costa Rica, Chile, Brasil, Panamá, Ecuador, ya se haya iniciado la vacunación y en Colombia aún no empecemos. Señor ministro, si varios de estos países comenzaron a vacunar en diciembre, ¿por qué Colombia no lo ha hecho? O sea, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué es que el coronavirus empezó para todos igual al mismo tiempo? Si la primera reunión con Pfizer fue el 30 de junio, ¿por qué se firma el contrato hasta el 17 de diciembre? Si la primera reunión con AstraZeneca fue el 24 de septiembre, ¿por qué se firma el contrato el 16 de diciembre? Cuarto, la logística de la vacuna, la de Pfizer. Esta vacuna privilegia a la población que vive en las 7 ciudades principales, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín y Pereira. Esa ubicación es muy diciente porque deja 14 millones de colombianos que viven en la ruralidad por fuera de la posibilidad de vacunarse, con otra connotación más, que esta vacuna requiere vigilancia por 30 minutos por si aparece una reacción adversa a la vacuna. Entonces, en La Guajira, por allá en las poblaciones alejadas, en Dibuya, en el Chocó, en Ismina o en Docordó, allá en Nariño, en Iscuandé, Tumaco, allá entonces no se va a poder utilizar la vacuna de Pfizer. ¿Qué solución se le va a ofrecer a esta gente? O sea, una enfermera en el Chocó o en Iscuandé, en La Guajira, en el Amazonas, no la van a vacunar rápidamente a pesar de estar en la primera línea. Si esto pasa con el personal de salud, ¿qué se puede esperar de una persona con comorbilidades en la zona rural? Y más allá es donde viene la pregunta de por qué no han buscado otras vacunas que tengan más facilidad de aplicación. Quinto, no hay evidencia de un plan de vigilancia y control para las EPS e IPS. Para nadie es un secreto que las personas tienen muy poca confianza en las EPS, y con razón. Si bien es un acierto que el dinero de la vacunación no lo intermedia en ellas, valdría la pena que el señor superintendente de salud nos dijera si existe algún plan de vigilancia y control de las EPS e IPS por parte de la entidad para todo el proceso de vacunación en el país. ¿Cómo van a hacer para que efectivamente se cumpla el orden en las listas de las clases del plan de vacunación, que no vaya a haber corrupción y las cosas que usualmente terminan sucediendo aquí? Sexto, en el proceso de vacunación no hay absolutamente nada de pedagogía. El mismo gobierno nacional reconoce en el plan de vacunación que debería existir una estrategia de comunicación y movilización social. Por eso el 40% de los colombianos no se quiere vacunar. Pero también deja claro que dicha estrategia no la tienen preparada. Entonces, ¿qué están esperando? O sea, uno no entiende la actitud de este gobierno. Y claro, es natural si no están pensando en vacunar pronto, porque no lo pueden hacer pronto, porque no han negociado todavía, porque no han llegado las vacunas y se ve que no van a llegar rápido. Sin embargo, cada día que pasa, pues uno ve que hay más presiones y es necesario que el país tome conciencia de la importancia de la vacunación. Entonces es muy importante, hombre, que nos pongamos las pilas con esto. La improvisación por parte del gobierno nacional ha sido evidente. Y mire, y aquí yo quiero hacer una anotación. Hay una cosa que es ser irresponsable, que es uno sabiendo de que tiene que hacer algo, no lo haga. Y hay otra cosa que es ser inútil. El inútil no sabe lo que tiene que hacer y eso es lo que le pasa a este gobierno. Actúa como o sea, están improvisando en todo lo que hacen. La vicepresidenta hace pocos días le dijo a la población que tengan paciencia. Paciencia, que le diga paciencia a las 50,000 familias que perdieron miembros. Paciencia, que le diga paciencia a la gente que perdió el empleo, a la gente que ha perdido los negocios. ¿Para qué paciencia va a tener, hombre? Y paciencia en un país donde no se conoce lo que va a pasar. No se sabe a qué día van a empezar la vacunación. O sea, que esto es increíble lo que ha venido sucediendo con las actitudes y con la estrategia de comunicación de este gobierno. Algunas recomendaciones. Mire, cuando va a llover uno ve las nubes, que están oscuras. Cuando uno va a comprar un carro, uno empieza a ahorrar. Si vamos a tener que vacunar alrededor de 150 a 200,000 personas diarias para vacunar toda la población colombiana, o 35 millones de colombianos, que eso es lo que dice el gobierno nacional, pues uno vería unas estrategias de pedagogía gigantescas, enseñándole a todo el mundo a vacunar, o sea, teniendo unos ejércitos de gente listos para que cuando lleguen las vacunas se tenga lista la logística para vacunar a todo el mundo. Yo no he visto absolutamente ninguna indicación
de que eso esté ocurriendo en el país, lo que nos está diciendo que esto se puede demorar mucho más, o peor, que ni siquiera están pensando en tenerlo todo listo para cuando lleguen las vacunas. Este país necesita transparencia en la comunicación con los ciudadanos. Se ha hecho mucho daño porque está generando mucha incertidumbre y mucha rabia por parte de la ciudadanía. No más contratos confidenciales y publicación de la información que tengan ya. Entes de vigilancia y control con planes claros para el proceso de vacunación y que busquen estrategias claras que cumplan con las estrategias de vacunación. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y se realizó un interesante conversatorio internacional con miembros de las centrales de trabajadores de distintos países de América Latina, llamado El legado del neoliberalismo y los gobiernos de extrema derecha. A propósito de este tema, escuchemos a continuación el análisis que hace el ejecutivo de la CUT Colombia, Fabio Arias. El tema de neoliberalismo y gobiernos de extrema derecha están muy ligados. Aquí recordamos, Támara sabe mucho más de todos nosotros que esto, pero evidentemente el neoliberalismo entró en el continente, en América Latina especialmente, por una dictadura absolutamente trágica que ocasionó exactamente una masacre al pueblo chileno. Estoy hablando del señor Augusto Pinochet. El modelo, el laboratorio del neoliberalismo lo hace un gobierno, una dictadura militar en América, que es la del señor Pinochet. Las cosas que nosotros, por lo menos aquí en Colombia, hemos copiado y en todo el continente se han copiado, iniciaron su laboratorio y su expresión exactamente en Chile. Pero creo que nos toca decir una cuestión muy específica y muy concreta. Todo esto animado desde los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, en esto también tenemos que decir que el inspirador tanto del modelo como de estos gobiernos de extrema derecha definitivamente tienen su vínculo directamente con los gobiernos de los Estados Unidos en todos los momentos de los que haya podido pasar en estos ya más de 40 años, hablando exactamente de lo que pasó exactamente en 50 años ya de lo que pasó tanto en Chile como en el desarrollo de los demás países, ¿sí? Aquí estuvo el consenso de Washington, aquí estuvo el programa del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas, promovido y desarrollado por los Estados Unidos. Por fortuna hubo una serie de gobiernos alternativos, progresistas, que lograron desmantelar por lo menos todo ese proyecto del consenso que perseguía Estados Unidos para el área de libre comercio de las Américas. Es decir, hubo resistencia, ha habido resistencia y han habido fenómenos políticos muy interesantes que lograron desestabilizar todo ese proyecto, especialmente la llegada de Hugo Chávez Frías al gobierno de Venezuela, la llegada de Lula al Brasil, ¿sí? Obviamente los gobiernos de los Kirchner en Argentina, la llegada de Evo Morales a Bolivia, la de Correa a Europa. Es decir, la resistencia ha sido también el elemento importante de esta discusión entre los gobiernos de extrema derecha y el modelo neoliberal. Por fortuna, es decir, no estamos aquí hablando de que aquí llegó el neoliberalismo y llegó la extrema derecha y encontró todo el campo abonado y procedió de manera unilateral. No, ha habido por fortuna mucha resistencia y hoy tenemos que decir que han habido cambios en esta circunstancia y en la otra. ¿Cómo ha sido ese proceso entre el modelo neoliberal, los gobiernos de extrema derecha, pero adicionalmente y muy especialmente, pienso yo, reivindicar todo ese ejercicio de resistencia y de movilización social contra el gobierno de extrema derecha, como también contra el modelo neoliberal?
También brindó un contexto histórico nacional el presidente de la CUT Colombia, Diógenes Orjuela. Escuchemos a continuación su intervención. La teoría fundamental de los neoliberales de que quien regula el mundo, la vida y los destinos de los ciudadanos son las leyes del mercado, quedaron sepultadas también, porque todos tuvieron que recurrir y quedó demostrado que es el Estado el que debe estar al frente de los destinos de los países, ¿sí? Y esos neoliberales, como siempre lo han hecho y que dicen que son las leyes del mercado las que deben regular, son los primeros que recurren al Estado, ¿sí? Recurren a tener que darnos la razón cuando ven en peligro sus intereses, como evidentemente en general la crisis sanitaria generó los efectos dentro de las diferentes economías. El otro asunto que es supremamente, es el primer asunto, toda esa teoría de que son las leyes del mercado ha quedado sepultada en el mundo, pero también lo señalo por esto, porque algunos alcanzaron a señalar que el neoliberalismo había quedado derrotado con este COVID, está planteando sus mismas fórmulas para salir de la crisis, porque esa es su esencia, son sus intereses, y además se acogen a algo que es fundamental, en que cuando hay crisis los que tienen que salir ganadores son ellos. No importa a cosas, los banqueros, las grandes multinacionales, sus intereses, no importa cuál sea el sacrificio de la población. El otro asunto que es muy importante en todo este debate, pues es cómo el mundo se enfrenta a la gravedad o a estas políticas. Las llamaron internacionalización de la economía, las llamaron apertura económica, las llamaron globalización. Y recuerdo, porque hay que mencionar el papel que ha jugado el movimiento sindical en Colombia en este debate. Recuerdo que el 7 de agosto de 1990, creo, estaba empezando el gobierno de César Gaviria, creo. Ese 7 de agosto, las tres centrales obreras, la CUT, la CTC y la CGT, pagaron, yo todavía no estaba en la dirección, pagaron un comunicado en la prensa anunciándole al país la tragedia de haber decidido meter al país en esa política que se llamaba entonces de apertura económica. Por eso el movimiento sindical podemos, cada día que pasa y cada desastre que se presenta, podemos siempre cobrar que desde un comienzo hemos estado resistiendo a todas estas políticas. Y de eso también se desprende de que hicieron acopio, ¿cierto? De que hicieron acopio, pues una vez presentado el lío de la caída del bloque soviético y que las superpotencias se encuentran el camino abonado, diríamos, para controlar el mundo bajo el control de los mercados, el control de los flujos financieros, el control militar, ¿cierto? ¿A qué recurrieron? Y eso lo vimos mucho en nuestro continente. Las reformas constitucionales, casi todos nuestros países tuvieron profundas reformas constitucionales para introducir dentro de la normatividad interna de los países todo el tema neoliberal. La Constitución nuestra, inclusive muy llena de derechos y ejercicios de participación para los ciudadanos, que fue como el aporte de los sectores alternativos en la Constitución, también esa Constitución de los 90 quedó llena de todas las formulaciones para que Colombia se metiera de lleno en el tema neoliberal. Y detrás de esas reformas constitucionales, todos sufrimos reformas laborales. Y hemos venido sufriendo reformas laborales y cada día claman por más reformas laborales porque es esencial, ¿cierto? Es esencial, porque la esencia de la esencia de toda esta política de globalización y de todos estos contenidos, de todas estas fórmulas neoliberales que, como se dijo al inicio,
pues han tenido siempre como en sus inicios y luego el resto de superpotencia, y hoy es adalid del libre comercio, inclusive pues China a la cabeza también, es el tema del consenso de Washington, ¿cierto? Y es como el neoliberalismo se impone con el consenso de Washington, se impone a través de las reformas constitucionales, se presionan a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. En esta última etapa se imponen a través de la Organización de Cooperación al Desarrollo Económico. Y tiene que ver con ese concepto, ¿cierto?, de que debido al avance tecnológico, hoy el mundo está totalmente interconectado. A raíz del avance tecnológico, el mundo está totalmente conectado. Entonces, los neoliberales tienen la convicción de que el mundo tiene que estar absolutamente en sus manos, bajo un ejercicio de monopolización absoluto que pasa por destruir las fuerzas productivas de los países, ¿cierto? Porque no necesitan que los países crezcan y produzcan, sino que los países que no han logrado un gran nivel de desarrollo se conviertan en sus mercados. Por eso necesitan reformas laborales para tener salarios supremamente bajos. El otro elemento fundamental de resaltar en este ejercicio o en este análisis que estamos haciendo es cómo la pérdida de la soberanía se convierte en un requisito esencial de los países que han diseñado y que han impulsado todas estas políticas en el país. La pérdida de la soberanía es la pérdida de la capacidad de los países que han caído en toda esta estrategia global. Es la definición de estos países que han decidido no tener la capacidad de decidir sus destinos políticos, definir sus destinos en lo político, en lo económico, en lo militar, y obviamente conllevan a una situación de desastre, porque estas políticas solo llevan desastre a sus países porque frenan de fondo su producción industrial, su producción agrícola, generan desempleo, generan elevadas tasas de inflación, y le hacen creer al mundo y le hacen creer a los países que eso es lo correcto, y en muchos países pues ha ido acompañado indiscutiblemente, como ya ustedes lo han mencionado, de los sectores más conservadores y más retardatarios. Es muy común que todos estos sectores recurran a despertar pasiones, las pasiones de la población, por ejemplo, homofobismo, ¿cierto? Meten los debates del aborto, meten los debates de las diversidades sexuales, meten toda una serie de debates de carácter religioso, de carácter cultural, para confrontar las teorías alternativas que bajo diversas formas aparecen en distintos países. Estos asuntos son fundamentales en todos los debates para la claridad general, ¿cierto? Porque en muchos casos, esto es de tanto peso que en muchos casos, inclusive nuestros gobiernos alternativos caen a veces en ejercicios de estos de tipo de políticas de estas neoliberales. Eso es lo que quienes estamos al frente de todas estas batallas siempre tendremos que tener cuidado de hacer esos debates para que bajo distintas formas, porque es no tanto diría yo habilidad, es el peso de la presión internacional de las superpotencias las que conllevan a generar todas estas, a veces, inclusive vacilaciones. Esto solo se resiste batallando, ¿cierto? El mejor ejemplo es cuando vos intentas hacer un área de libre comercio que era para los Estados Unidos. En general, con subidas y con bajadas, este continente ha podido ir respondiendo de alguna manera en forma efectiva. Colombia está en el punto más crítico de la pandemia y el personal de salud hace su mejor esfuerzo, pero la alternancia aumenta los riesgos. El gobierno es responsable de establecer e implementar las condiciones para un retorno seguro a las instituciones educativas y mejorar el sistema de salud, porque primero está la vida, no a la alternancia. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, y hay otro tema también importante que se
trata desde la bancada alternativa del Senado y es la renta básica ya. Se realizó una importante rueda de prensa con el ánimo de hablar sobre este tema, sobre la actualidad y sobre las decisiones que se han tomado desde el gobierno nacional al respecto. Así que vamos a escuchar a continuación las declaraciones del senador Iván Marulanda. Escuchemos. Este esfuerzo lo hacemos acompañando los derechos ciudadanos y acompañando la movilización popular. Quiero hacer relevancia de este hecho, porque aquí estamos frente a la confrontación de poderes políticos. Tenemos que decir que los congresistas que hacemos parte de este colectivo no hemos podido tener las mayorías necesarias para convertir en leyes estas iniciativas, pero que la voluntad política del gobierno no ha permitido que avancen. Pero esa voluntad es inferior a la voluntad popular y eso lo tenemos que poner de presente siempre en este debate y en esta movilización. El gobierno tiene que entender que es un delegatario de poderes que le pertenecen al pueblo y que su función es la de servirle al pueblo. Y concretamente sus deberes consisten en reconocerle y en materializar los derechos que tiene el pueblo en esta nación reconocidos en la Constitución, empezando por el derecho a una vida digna. Todo este proceso termina con el escenario que estamos viendo hoy. El profesor Garay ya nos ha hablado. El 60% de la población colombiana está en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Ese es un escenario trágico y es un escenario vergonzoso para una nación, un escenario que no nos merecemos como nación. Y el Estado tiene no solamente la capacidad, sino la obligación ética y política de responder a esa situación. Después de muchas discusiones, las últimas en reuniones que tuvimos algunos de los congresistas de la Comisión Tercera, con el ministro de Hacienda, con los 2 viceministros de Hacienda, con el director de Planeación Nacional, entregamos esta propuesta de la que estamos hablando en esta comunicación. Y tengo que decirles que el propio ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, cuando la tuvo en sus manos, hizo un reconocimiento de que la cifra de 37 billones de pesos, es decir, 3.7% del Producto Interno Bruto, que cuesta este programa, no lo asustaba, que esa cifra no lo asustaba. Luego, estamos hablando de cifras que el propio gobierno comparte, que son viables, que son llevaderas y por las cuales puede responder el Estado. De hecho, nosotros estamos diciendo que esos 37 billones de pesos, 3.7% del Producto Interno Bruto, se pueden resolver para este año con los recursos que ya se están empleando en los programas asistenciales que tiene el gobierno, que son más o menos 1.4 billones de 1.4% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 14 billones de pesos. Quedarían faltando aproximadamente 2 puntos del Producto Interno Bruto, que los tiene el gobierno en bancos, que fueron arbitrados, fueron recogidos con base en la ley de emergencia que creó el FOME, de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. Hay todavía en liquidez 20 billones de pesos en bancos que pueden utilizarse en este programa y de esa manera se resolvería la necesidad de liquidez de este programa por este año. Naturalmente, siempre hemos insistido en que es necesaria una reforma tributaria en Colombia. De hecho, presentamos también un proyecto de reforma tributaria estos mismos congresistas el año pasado. Pero una reforma tributaria sobre la base de los altos ingresos, los altos patrimonios, los altos dividendos, las altas herencias y el desmonte de unos beneficios absurdos a los que se han hecho, que se le han entregado a estos sectores privilegiados de la economía colombiana.
esa reforma tributaria es urgente para precisamente solventar no solamente este programa de renta básica, sino también las necesidades en salud pública, las necesidades en educación pública, las necesidades en seguridad de la población, en reconocerle al pueblo colombiano una vida digna, en un marco de solidaridad sobre el cual está fundada esta nación de acuerdo con la Constitución. Entonces, termino diciendo, el programa es un programa viable, es un programa tangible, es un programa que atiende a las necesidades impostergables de 7,5 millones de hogares colombianos, cerca de 30 millones de colombianos que están en condiciones de indefensión, en condiciones de miseria, y que el Estado tiene la obligación de reconocerle a esos colombianos y a esas colombianas el derecho a vivir dignamente, porque para eso fue constituido por el pueblo, para reconocerle esos derechos al pueblo, con el dinero que es del pueblo, la tesorería pública le pertenece al pueblo, y esos gobernantes cada día son mandatarios elegidos por el pueblo. Luego no hay ninguna excusa para que este programa no tenga aplicación inmediata en la vida colombiana, con todos los beneficios de reconocerle a la población su derecho a una vida digna, de darle a la economía la posibilidad de reactivarse, pero al mismo tiempo de guardar la seguridad sanitaria de nuestro pueblo, que se está viendo todos los días expuesto a salir a la calle, a enfrentarse a un virus criminal, porque simplemente encerrados en las casas se mueren de hambre. También se pronunció a propósito de este tema de la renta básica el representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego. Escuchemos. Además, lo de la renta básica está incluido en el pliego nacional de emergencia que el Comité Nacional de Paro le entregó al gobierno el año pasado y que hace parte de una exigencia que el gobierno no se ha dignado siquiera responder, y que lo único que podrá pues mover esa decisión tan absurda del gobierno de no considerar esta exigencia es la movilización social, muy difícil en medio de pandemia, pero creo que será la única llave para tratar de sacar esto adelante. No tenemos las mayorías en el Congreso, ya está evidenciado que el gobierno tiene las mayorías en el Congreso de manera muy segura, y por eso seguramente va a ser muy difícil impulsar esto como proyecto de ley. Y señalar que los mecanismos de obtener recursos también se le han venido proponiendo al gobierno desde principios de la pandemia. Yo recuerdo que la propuesta del crédito del Banco de la República se hizo muy a principios de la pandemia por muchos sectores, hasta la ANDI hizo esa propuesta. Y el senador Robledo también, en una carta que envió en marzo del año pasado al presidente, le mencionaba eso y la utilización de recursos de las reservas internacionales. Bueno, hay fórmulas. El resumen, lo que pasa es que no hay voluntad política del gobierno y hay un aferramiento sectario y radical a las imposiciones del sector financiero o de los monopolios financieros internacionales. Pero quiero insistir en esto. El movimiento popular, el movimiento social y el movimiento sindical y de pensionados ha venido insistiendo también en el tema de la renta básica. O sea, en Colombia podríamos decir que si hiciera una encuesta mañana, el 70 o el 80% de la población podría estar perfectamente de acuerdo en el establecimiento de la renta básica, por lo que debemos seguir insistiendo y, repito, pues centrar las esperanzas en la movilización social. Escuchemos también a continuación al senador Gustavo Bolívar, quien asegura que el gobierno nacional sí tiene la capacidad económica para ofrecer una renta básica a millones de colombianos que se encuentran en este momento en crisis por causa del COVID-19. Escuchemos. Hay unas cifras que no son de la oposición, son cifras que evidencian el fracaso de la política del COVID que ha implementado el gobierno. Hoy se acaba de reflejar ya la cifra de desempleo para el año pasado, quedó en 15,9. Aparte de eso, tenemos los 53,000 muertos, fallecimientos, que sigo pensando se hubieran podido evitar en gran parte. No todos, porque todos los países tienen en mayor o menor medida fallecimientos por COVID. Pero estar situados entre los 11 países con mayor número de fallecimientos por COVID refleja que hizo falta una política para que la gente pudiera ser confinada con una seguridad.
por lo menos en sus gastos básicos. Yo recuerdo, y estábamos en esa comisión con Iván Marulanda, en la comisión tercera, antes de irnos a vacaciones, uno de los 4 meses de vacaciones que tenemos, que fue último día de junio, último día de deliberaciones en junio. El Centro Democrático, el Partido Conservador y los demás partidos de gobierno dilataron, porque ese día iba a quedar aprobado. Incluso hicimos unas comisiones para ponernos de acuerdo en el monto, en la duración del programa Renta Básica, y ese día dilataron de la manera que pudieron el proyecto para que no fuera aprobado, por lo menos en esa comisión. Ya en julio hubiera pasado, al inicio de las sesiones hubiera pasado a plenarias, y seguramente hoy tendríamos una renta básica. Pero ¿por qué el gobierno no quiere implementar la renta básica? Siempre se escuda en que no hay dinero, pero si nosotros acudimos a la realidad, las solas exenciones tributarias que tienen las grandes empresas en Colombia suman 80 billones de pesos, que es una cifra un poco superior a lo que es. Aquí se estaría gastando por año si la hiciéramos permanente. Pero si no se hiciera permanente, si este pico de la pandemia, o si la pandemia, mientras llegue la vacunación, que tampoco existe, durara todo el año 2021, que es lo más probable, a juzgar por los tiempos en que el Ministerio de Salud y el mismo gobierno vienen vacilando con la llegada de las vacunas y con la vacunación masiva, que es la más importante. Porque por más que lleguen en marzo algunas vacunas y en abril otras cuantas, la gran cantidad de las vacunas aquí no van a estar antes de mayo, y esa gran vacunación masiva, que es la que nos puede generar esa inmunidad de rebaño, no va a estar antes del año 2022, coincidiendo incluso con las elecciones presidenciales. Entonces, cuando dicen que no hay dinero, pues, y atendiendo también un poco la pregunta del periodista del Tiempo, cuando Gustavo Petro propuso que se hiciera una emisión extraordinaria, pues enseguida todos los expertos economistas llegaron aquí a criticar, pero ni siquiera contaron que ya el gobierno del año pasado, a septiembre del año pasado, había emitido extraordinariamente 40 billones de pesos. ¿A dónde se fue este dinero? Yo tengo aquí una tabla, rapidito las pongo para no extenderme. En febrero de 2020, o sea, un mes antes de que llegara la pandemia a Colombia, la tasa del Banco de la República estaba en 4.25%, ¿no? Y la tasa de crédito de consumo estaba en 14.99%, o sea que había una diferencia de 10.73, que es lo que llaman la tasa de intermediación, que es la ganancia de los bancos. Pues bueno, en noviembre, y si voy más atrás, en septiembre 20, la tasa del Banco de la República había bajado a 1.75, es decir, más de 3 puntos y medio. La tasa de crédito de consumo estaba en 14.74 y la intermediación estaba en 12.99, 3 puntos más arriba de lo que estaba antes de la pandemia. Entonces, ¿a dónde se fue esa emisión de billetes? A que los bancos tuvieran una liquidez, que yo llamé en un tuit malparidez, que la convirtieran en una gigantesca ganancia, porque la colocaron más cara que cuando no existía la pandemia, dejando que muchas empresas se quebraran, sobre todo en el sector turístico. Entonces, estamos hablando acá de una indolencia de este gobierno, que no solamente está dejando morir a la gente por haberse retardado en la compra de las vacunas, sino también la está dejando morir en sus casas confinadas, mientras los grandes capitales se enriquecen y se multiplican más. Esto es una infamia que tenemos que corregir, y seguramente si no hacemos la presión debida desde los medios de comunicación, desde estas fuerzas alternativas, pues seguramente el gobierno no va a atender la calamidad que significa confinarse sin una renta básica. Muy fácil, desde las grandes esferas, dictar estos confinamientos con un cheque mensual fijo que nos llega a la cuenta bancaria sin tener en cuenta el hambre y las necesidades de la gente. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co,
de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.